y están ofreciendo dende Formiento pues la posibilidad de que de algunas personas dentro de la cultura asturiana y en asturiano pues puedan exponer los sus trabajos o exponer aquellos conocimientos que puedan tener más o menos. Yo voy a exponer hoy esta charla sobre Telva y Pinón en el teatro, porque llevo un tiempo trabajando en ellos y llevo un tiempo trabajando en la obra de Alfonso Iglesias, Pinón y Telva, que es una obra del año 43. Si casi non vou falar solamente desa obra de teatro, sino que vou falar de los personaxes e tamén del autor. El autor é Alfonso Iglesias e é máis conocido como un periodista e un caricaturista dentro del cómic asturiano, pues é uno de los cimeros, o puede decirse que uno de los que entamó dentro del caricaturismo. Entamó en el periódico La Nueva España una vez que estalla la guerra Nubieu. Él naciera pues por motivos del trabajo del PA en Navia, y enseguida se trasladaron a Ubieu porque al PA salió hoy un trabajo mejor. Empezó a ser inspector dentro del Ministerio de Enseñanza, ¿no? Y es verdad que la MA, que era de Cuideiro, y allí pasó muchos veranos, pues también fue muy importante para él en su trabajo y en su vida tanto personal como profesional. De hecho, vamos a verlo más tarde, Cuideiro va a ser una parte importante para él. Estoy falando, tengo aquí unos cuantos librinos sobre Alfonso Iglesias y sobre el teatro, sobre el teatro costumbrista asturiano. Estoy falando de Alfonso Iglesias y voy a enseñaros, voy a intentar ilustraros de la mejor forma que puedo, pues quién era este paisano y estos obres que tenía. Bueno, Alfonso Iglesias y era este paisano de aquí, este paisano al final de la vida. Evidentemente no naciera así, naciera más mozo, más pequeñín, y sí es cierto que hay en otros libros donde aparece más pequeño, pero bueno, la imagen de Alfonso Iglesias y ese paisano con bigotes, muy alto, muy desgarbado, delgauco. Y esa forma física también va a ser condicionante a la hora de su trabajo, va a condicionar bastante. El personaje, uno de los personajes principales va a ser Pinón, también va a ser muy delgauco. Otro de los personajes principales va a ser Pinín, también va a ser muy de gauco, y es como una forma de verse el extrapolado, ¿no? La su infancia, la su madurez, por decirlo de alguna forma, extrapolase en Pinón y en Pinín, aunque no tenga mucho que ver con él, porque son personajes de aldega, mientras que él es, por decirlo de alguna forma, un urbanita de provincias, de Ubieu, que para él, como dijera en muchas ocasiones, Ubieu y todo para él. Na guerra, garra ahí el año 36 en Ubieu, en el cerco a la capital ubieína, que se Caltién, por decirlo de alguna forma, caltiense, bueno, pues fiel a los sublevados, ¿no? Y él, que nunca se había considerado políticamente más que de una forma liberal, cuando estaba en la universidad estudió química, aunque no le salió muy bien, y acabara de estudiar pues con 29 años, ya volcado en la carrera de periodismo, volcado en el caricaturismo. Él, en ese cerco de Ubieu, pues xúntase a xente con la que tiene posibilidad de traballar, que é xente pues de dereches, ¿no? De la Falange. En Ubieu entaman el año 36 La Nueva España, que é el diario de la Falange y de las Homs, y aprovechando esa capacidad que tenía para dibujar,
que ya se pusiese de manifiesto en anterioridad, cuando hacía caricaturas de los profesores de la universidad que non gustaba mucho, y ya expulsando de algunas caricaturas de personajes relevantes como pudiera ser Lángara, el delantero del Real Oviedo. Bueno, pues aprovechen y empieza a hacer chistes bélicos y de propaganda, ¿no? Básicamente a la contra del otro caricaturista periodístico que estaba asentado en Xixón a través del diario Avance, y que era Goico Aguirre, que va a ser otro de los caricaturistas principales de Asturias, que existen en Asturias. También va a trabajar en un semanario que se llama Carbón, y un semanario que se publica los lunes, y fai una tira que se llama Lo que pasó en 7 días contado pa' que te rías, ¿no? Va a ser una tira de unos 8-10 viñetes, y que después va a utilizar ese formato para hacer las aventuras de Pini más adelante. Cuando acaba la guerra, pues tama a hacer unos retratos de la fame y de la vida cotidiana uvieína y también asturiana, y abandona la crítica política. Hay una caricatura muy interesante de él donde sale él escribiendo con un montón de caricaturas de políticos de izquierdas que están en el exilio o están ya procesados, y acabaron siendo los políticos que criticar. También va a hablar de muchos problemas que tienen esas personas de Uvieu en ese momento, también de Asturias, bueno, y en el resto de España también, esos problemas de la posguerra, de esos años duros, del año 38 al año 33, siguiendo también en la Nueva España y en el semanario Carbón. Va a hablar de la precariedad en los suministros, va a hablar bueno, pues de los cupones de racionamiento, y bueno, pues también de lo caro que están los productos, porque los salarios subían y había una gran inflación. A todo esto, bueno, pues crea chistes como, por ejemplo, este en el que sale Telva falando de que ya afortunada porque no hay azúcar, pero ella tiene azúcar en la sangre porque ella es diabética. O, por ejemplo, cuando Pinón, el día de su aniversario, el día de San Xoché, pues en vez de regalar puros a la gente, pues regala unos tires de rifa para los cupones de tabaco, del razonamiento, ¿no? Y también del turrón rico, dice Telva, este turrón tiene que estar rico, y él dice, bueno, mejor tengo que estar rico yo para poder comprarlo, ¿no? Bueno, cosas como esta faen que Pinón y Telva empiecen a sentarse, pero antes de que se asentasen tuvieron que aparecer, y aparecieron un poquillín, por decirlo de alguna forma, como coincidencia. Él mismo lo dice, que fueron creándose poco a poco. Acabaron los chistes de guerra, y pues buscó, como estaban buscando muchos otros autores de costumbrismo asturiano, tanto de teatro como de otros facetes narrativos, buscó en la aldea más próxima, y atendiendo a lo que se veía en el Fontán con las mujeres que iban a vender los productos agrarios, creó un personaje que en primer momento no tenía ningún nombre en especial, pero que era una simple aldeana, y esa aldeana fue agarrando cada vez más puxo, falando de la honestidad y un poquillín la inocencia que se suponía de los urbanitas del año 39 al mundo de los campesinos. Fue creando, bueno, pues un personaje que se fue asentando hasta que dio nombre. A él le gustaba mucho el nombre de Telvina y propuso el nombre de Telva, ¿no? Y era un nombre que hacía gracia, punto, no tiene más. Ese nombre de Telva, ese personaje vio que necesitaba tener un partener. Y por eso se generó Pinón, con un aspecto físico completamente distinto. Si Telva era abundante en talle, pues Pinón era muy delgauco. Si Telva era más llavoriosa, pues Pinón era una miga ya más vago.
y busco Pinon porque ya era un nombre muy habitual. Xosé, el de Pinon, pues y era un nombre muy habitual. Voy a enseñaros un par de imágenes de Pinon y de Telva. Aquí tenemos a Telva. Bueno, más que Telva, lle el primer dibuixo que se fai, e ya veis que non tiene ningún parecido físico con Telva. Son dos vielles y una de ellas dice que no permiten pasar los belarminos por buenos, y dicen, ay, estos baballones ya nos avisaron que no pasaban y no pasarán, ¿no? Básicamente son dos personajes, y a partir de este personaje va a ir generándose este otro que va a ser Telva, ¿no? Hasta que finalmente aparece Telva y Pinon en la primera viñeta xuntos, ¿no? Sal primero Telva, vuelvo a repetir, y después sal Pinon. Ya veis, Pinon aquí ya un poco más desgarbado, no es el Pinon que nosotros conocemos, y después voy a hablaros una migallina de por qué este cambio físico que tiene Pinon a lo largo de los años, ¿no? Pinon y Pinon y Telva tienen un sobrín que es que ye Pinín, ¿no? Pinín ye ultra mega conocido, más adelante va a ser probablemente la viñeta más conocida de todos, y Pinín va a ser un neno que tengo aquí a Pinín, no, aquí, perdón, tengo aquí a Pinín, va a ser un neno, y este neno lo que va a fomentar ye que los críos pequeños se averen a esta literatura cómica, por decirlo de alguna forma. Va a generar unos cómics, va a generar unas tires cómicas en la Nueva España primero, más adelante en otros periódicos. Y este Pinín fue una revolución en su momento. Fueron una revolución Pinon y Telva. A partir del año 43 van a dar el salto no solamente al teatro, sino también a la publicidad. Después os enseño cosuques de publicidad de ellos. Y Pinín va a ser la revolución total. Llega un momento que en el año 44 se celebra una cabalgata en la calle Uría de Uvieu. Hay que recordar que Alfonso Iglesias también un de los fundadores de la Sociedad Obetense de Festexos, y que va a congregar a una burrada enorme de nenos y de nenes de la capital. Y esa cabalgata va a ir bueno, pues trasvasándose a diferentes localidades asturianas, hasta el punto de que el crío que lo hacía, que era Abelino Cuesta, que tenía 10 años en aquel año 44, pues iba hasta cobrarlo por dar autógrafos a la gente, ¿no? También de esta posguerra son otros personajes que él va generando, que no van a tener tanta importancia, ¿no? Como una que era Rufina, la moza de Proacina, que era una rapaza de Proacina que iba a servir a la capital, y un estires, por decirlo de alguna forma, un estires que iban a tener más repercusión más adelante, que era la aldea moderna, ¿no? La aldea moderna ya era como una especie de crítica social al tiempo que iba pasando, ¿no? Y bueno, que Alfonso Iglesias tampoco gustaba mucho, ¿no? Era una persona bastante conservadora. Así pasan los años 40, pasan los años 50, y Tina, que ella es su mujer, enferma, y no nos queda otra que ir a Madrid. Pasen casi un año internados, interna ella, él acompañándola en la clínica Ruber de Madrid, y allí él topa trabajo en los cabeceres de aquel momento, ¿no? Pasa de la Nueva España, un periódico de la Falange, para trabajar en el Alcázar. En el Alcázar fai una cosa muy interesante, que es trasladar los personajes que él manejaba aquí en Asturias allí a la zona de Toledo, a la zona de Madrid, y fai un curioso seguimiento del Tour de Francia de aquel año. El Tour de Francia estaba de moda por Federico Martín Bahamontes. Yo no estoy seguro de que fuera el mismo año que lo ganó, el Tour en aquellos años, en los finales de los años 50. Pero hizo un seguimiento del Tour con Pinon y el su pollín.
entonces eran unas caricaturas que allí ponían, bueno, pues un carácter costumista que gustaba mucho en aquella época de secciones femeninas y demás, ¿no? Y también xenera, y Alfonso Iglesias teníalo muy en virtud, un pasatiempo que era el xogo de los 7 errores. Él atribuyóse la autoría de ese xuego aquí en España, y como non existen cosas antiguas ni nadie que dixere que era mentira, pues vamos a deixarlo también un mérito más que podía tener. También va a trabajar para ABC, va a trabajar para Pueblo, donde va a hacer los retratos de, non caricaturas, sino retratos muy realistas de las personalidades del momento, quitando que en aquellos momentos la fotografía y los medios de reproducción de copistería no eran tan bultables. Y va a crear un personaje que se llama Amuca, a ver si lo atopo por aquí porque también es interesante, para una revista que se llamaba Ama, que era la revista de la ama de casa, y generó un suplemento infantil que era Amuca, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Amuca, que es una nena que está interesada por todas las cosas que se suponían en aquel momento que tenían que interesar a les mujeres. A ver si vemos una Amuca como era, que tenía una cabeza interesante, como todos los muñequinos que presentaba Alfonso Iglesias, ¿no? Amuca hay un gran éxito, Amuca hay un gran éxito en su momento, y gracias a que hay un gran éxito Amuca pasa a trabajar a Televisión Española, donde fai pues dibujos en directo de los temas que se están tratando en los programas donde he invitado. Considérase en ese momento el dibujante más rápido que existe en España, y por eso trabajen con él en Televisión Española en los inicios del programa Estudio Estadio, y también haciendo entradillas de series de televisión, alguna tan conocida como la de La Casa de los Martínez. Siguiendo con la su conexión en Asturias, que no se va a perder, aunque en esos años 60 viva casi exclusivamente en Madrid, va a seguir trabajando con La Voz de Asturias, y en La Voz de Asturias va a generar les tires que ya sé que van a dar una gran repercusión. Si todo esto que conté hasta ahora no tenía repercusión, pues esto va a tenerlo todavía más, que son Las Aventuras de Pinín. Las Aventuras de Pinín van a ser una revolución completamente para la mocedad, a nivel de Félix Rodríguez de la Fuente, y va a generarse hasta un club que se va a llamar el Club Pinín, que gestionaba la empresa chocolatera La Cibeles. Siempre tuvo Alfonso Iglesias mucha relación con empresas y con empresas y con publicidad, y haciendo publicidad de las empresas. Voy a enseñaros un par de cosuques, un par de muestras, para que veáis cuál era el tirón que tenía estas caricaturas de Alfonso Iglesias, ¿no? Aquí podemos ver pues cómo estaba, bueno, cómo ilustraba una radio, y aquí abajo estos que son, a ver, es que no sé yo si lo podéis ver bien, estos que son unos chabones Vetusta, Telva y Pinón, y que tenían la forma de ellos. Aquí presentaban un concurso para dar unos eslóganes publicitarios. Bueno, pues más adelante con el Cao Pinín, cuando yo era pequeño, ya en los años 80, Pinín ya era la imagen de la central lechera Xixoniega, la Gisa, y acuérdome de recortar aquellos bolsos de leche que venían. Bueno, en los años 70 va a trabajar también para la ABC en un suplemento infantil que se va a llamar Xente Menuda, y en los años 80 Pinín, con todos los álbumes que tenía, con el Asturkong, que era un robot maravilloso a imagen de Mazinger Z, pero con todas las cosas que podían tener, todos los atributos que podía tener la asturianía entendía como tal, dan el paso al cine y xénerense les aventures de Pinín y sus amigos, que fue un fiasco total para el productor, tuvo muy mala suerte, pero sí que nos queda como una de las pocas piezas cinematográficas producidas aquí en Asturias, ¿no? Y con ese personaje que era Pinín, ¿no? el sobrín de Pinón.
Bueno, más o menos Alfonso Iglesias muere a finales de los años 80, muy reconocido, el funeral multitudinario, y caltíanse todavía en la memoria por estos dos personajes, por Pinón y por Telva y por Pinín. Y también cuando estamos hablando a veces en los días de América en Asturias, bueno, pues esa fue una fiesta buenamente impulsada por él, y les carroces y la idea de que Pinín y Pinón y Telva siempre aparezcan en ellas, bueno, pues bien a hacer merecido homenaje a este autor asturiano, a este periodista y caricaturista asturiano. Pero vamos a hablar de Pinón y de Telva en el teatro, o de Telva y de Pinón. Y ya que Alfonso Iglesias también tenía otros factores, ¿no? Prestaba mucho el teatro. Tuviera ya contacto con delles compañías teatrales para que hiciese la escenografía. En aquellos momentos las escenografías eran papel pintado que se claveteaba en unas cadarmes de madera que existían en la parte de atrás de los teatros. Comienza ayudando a la compañía de José Manuel Rodríguez, la compañía asturiana, resucitada en el año 39, con una obra que señera, una obra de Eladio Verde que nieve en el puerto. También colabora con la compañía lírica obetense para hacer los decorados de los corales, que lle como una especie de zarzuela de Eladio Verde también. Y más adelante ya trabajará haciendo pues los decorados de Pinón y Telva, también para la compañía de José Manuel Rodríguez, el pariente de América, evidentemente, también para la compañía asturiana de José Manuel Rodríguez, y para la compañía lírica de Antonio Medio, que va a ser un intento por internacionalizar el teatro de caltera asturiano. Fai unas estampes líricas Bonet, un autor asturiano. Él también va a hacer los sus pinitos como autor para la compañía lírica de Antonio Medio, y fai también la escenografía para esta compañía. Y ya en el año 81, para el ballet La Ayalga, del Ballet Joven de Asturias, dirigido por Marisa Fanjul, ¿no? Eso van a ser unas experiencias escenográficas muy interesantes. Pero sobre todo, cimero la de esta obra de teatro, Pinón y Telva, que va a ser estudiada más adelante por la su originalidad, llegando casi hasta pues el conceptualismo, ¿no? Pinón y Telva, que son personajes que salen de una viñeta de un periódico como y la Nueva España, acaben saludando desde una viñeta de la Nueva España, un telón corrido, y salen los personajes verdaderos, ¿no? Esos van a ser un momento cimero. Pero también va a ser autor, comienza por petición del propio José Manuel Rodríguez, como recuellen sus memorias. Estaba mal en casa y llegó José Manuel Rodríguez y sacólo de la cama y dijo: présteme mucho estos muñecos que tú pintes, y gustaríame que hicieses una obra de teatro para nosotros, para la compañía asturiana, que estaba dirigida en ese momento por él, y que espellen pues algunos chistes de Pinón y de Telva. En unos meses esa afición que tenía por el teatro vese reflejada en Estables, ¿no? Con Pinón y Telva, que lle un auténtico boom en el su momento, ¿no? La compañía asturiana de comedias en los años 40 ya era un boom de por sí. Tenía como autor de cabecera a Eladio Verde, con nieve en el puerto, con La venganza de la Siana y con otras muchísimas obras de teatro. Pero después tenía un primer espada de la interpretación, como era José Manuel Rodríguez, y varias primeras espadas de la interpretación femenina, como podían ser Aurora Sánchez, como podía ser Rosario Trabanco, como podía ser la mujer de José Manuel Rodríguez, Balbina Barrera, y otros cuantos más, no llenen solamente estos cuatro. A raíz del éxito de Pinón y Telva, va a generar nuevos espectáculos, como El pariente de América. Aquí sí que me voy a detener una migallina, porque El pariente de América fue una obra de teatro en la cual casi debuté yo, va unos cuantos añinos, y que está representada en Cudillero, ¿no? Este hombre
pasaba los veraneos cuando yo era pequeño en Cuideiro, y entonces tenía mucha estima a este pueblín marinero, a los pisuetos, ¿no? La madre y era pisueta también, y vemos aquí algunos estampines también, como puede ser esta, donde se ve los marineros de Cuideiro, incluso aquí a Pinón y Telva los probes metidos en un peñasco que no podían salir de ella. Bien, El pariente de América non é unha obra que podemos decir del autor de Pinón y Telva, pero sí que é unha obra entretenida e xenera outras obras, porque tanto una como la otra funcionan bien, entonces xenera outras obras más. Una que lle ten unha casina blanca que non conozco nada, que saqué dun listado de obras del, e outro que lle un conglomerado de pequeñas escenas asturianes que a petición de Antonio Medio, como Joaquín Alonso Bonet fizo esas estampas líricas que eran de tradición xixoniega, pues el xenera unes de tradición ubieína, y son esa La sombra del Carballo, Un día de la Ascensión, Bajo los arcos del Fontán, La bolera, El martes del Bollo, Nochebuena en Vetusta, El Aiga y el carro del país. Bueno, pues son unas escenines que son bastante simpáticas, van a tener buena aceptación por el público y van a ser llevadas a América, en esta aventura americana que va a hacer la compañía asturiana de comedias, ya sin José Manuel Rodríguez, que falleció en el año 46, a antamos de los años 50. Fai también un sainete deportivo, un diálogo entre Pinón y Telva, que se llama Los sueños de Pinón, en el año 44, y luego también, para otro de los cabeceros de la compañía asturiana, pero ya a partir de los años 50 y 60, don Orino García genera dos monólogos, que lleva un asturiano en Madrid, que a alguien puede sonar de música actual, pero bueno, ya las ideas van solapándose unes a otras, y otra que lle un yeye de Proaza, ¿no? Que don Orino García, que era un personaje bastante peculiar, falaba y agarraba gran éxito con ellos. Vamos a centrarnos ahora en Pinón y Telva. Pinón y Telva, como digo, nace en el año 43, y un proyecto, una apuesta personal de José Manuel Rodríguez por este rapaz que fai gracia con sus caricaturas, y como obra de teatro coincide plenamente con todos los condicionamientos que puede tener el teatro popular asturiano para triunfar. Cumple uno por uno todos estos conceptos que en su libro El teatro popular asturiano establece Adolfo Camilo Díaz, y que se pueden decir en un decálogo, ¿no? Existe un trasvase del campo a la ciudad. Alfonso Iglesias es de campo y tiene una visión, perdón, es de ciudad y tiene una visión idealizada del campo. Bueno, pues eso existe, y tienen una visión idealizada también de la xente del campo, un poco temerosos a que ellos puedan engañar, un poquitín, bueno, siempre a la defensiva respecto a la ciudad, que hay una visión que no tiene por qué corresponderse con la realidad, pero sí que hay una visión que es muy extendida en este proceso de ruralización del teatro que se sufre en los años 40. También establece un poco de miedo a los avances del progreso. En este caso, en Pinón y Telva, hay un problema enorme con los tranvías que existen en la villa, perdón, en la ciudad mundial y benemérita de Uvieu. En el tercer punto, fai de la aparición de fiestas, celebraciones, juegos populares. Bueno, céntrase casi todo en una feria, en la Feria de la Ascensión también. Fala de la conformación de la sociedad familiar. Pinón y Telva tienen a una rapaza que es sobrina de ellos, que es huérfana, acollía dentro, y luego tienen unos cuantos personajes alrededor que, si bien no se sabe muy bien cuál es el parentesco, sí que pueden ser parte de su familia, como un personaje que es un Gurrión, que es la primera vez que se noma, y que se dice que Pinón tiene un sobrín que es listo como un Gurrión,
¿no? Después aparece Pinín, que es sobrín de Pinón. Yo creo que pueden estar bastante entrellazados. Fálase de la propiedad, de la casería, del ganado. Pinón está enamorado de la su vaca la pinta. Saldrá también en sus caricaturas. El afitamiento del tópico entre el traumático fecho de tener que emigrar. Hay un personaje que lleva Don Inocencio, que ya emigrante, y Pinón emigró, lo que pasa es que tuvo que volver, porque era muy vago, y entonces morrea de fame, y Don Inocencio da y perres para que pueda volver. Fálase como la mujer como tópico referencial, y aquí voy a detenerme porque Adolfo Camilo Díaz fala precisamente de Telva a falar de este punto, ¿no? Dice que Pinón bien ser, hasta como icono de historieta, un Quijote, y Telva y el Sancho Panza apegado al suelo. El viejo como portador de sentido, pero dao a la extravagancia, y la vieja como portadora de sentido, pero dao a la sensatez, como aval de futuro, nun sentido reproductor. Reproductor, el re de reproducción, ponlo entre paréntesis. Esta mujer que puede decirse que yo ordeno y mando, que va a ser seña de identidad dentro de esta tradición matriarcal que escuéllese como línea de producción de les trames dentro del teatro popular asturiano, bastante desaverado del machismo que literariamente se pudiera ver. No son tanto los paisanos los que deciden las cosas, sino les trames son decididos por las mujeres. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? En la octava podemos falar de tensiones sociales, de quiebres de clase. En este caso a Pinón contrátenlo y échenlo, y él echa pestes de esa oligarquía que lo contrató, por decirlo de alguna forma. Bien, y es cierto que también Alfonso Iglesias defiende bastante ese contrato social implícito en la falange, ¿no? De si los, además dirlo, un personaje, Daniel, si los obreros fuesen más buenos, pues los señores, los patrones serían mejores. Bueno, una idea de ese momento del año 43 que estaba bastante espardía y que no todo el mundo compartía en aquel momento. También fala de los asuntos de triba escatológica, aunque no se mete mucho en ello, no lle parecido al monologuismo, ¿no? que tira más de ello. Sí que es verdad que hay veces que salen cosas como les fartures dentro de la obra. Y luego, y sobre todo, la parodia, el absurdo más total. Este Pinón lleva un personaje absurdo, Telva tiene unas respuestas absurdas, y a veces hasta Don Inocencio va a tener respuestas absurdas, ¿no? Estos 10 puntos que son los asuntos del teatro popular asturiano cúmplense. Y luego, además, Adolfo Camilo Díaz implementa aún más, que lle les otras posibilidades. Y también cita como ejemplo esas otras posibilidades escénicas que deja un teatro popular asturiano que, aunque parezca que está encorsetado, tiene muchas capacidades y muchas posibilidades. Y en este caso, como falaban antes, este hombre que ya era un escenógrafo, bueno, pues trató de esa forma tan conceptual que os voy a enseñar. A ver si se ve bien, porque no estoy teniendo yo mucha fortuna. Esto que se ve aquí ya era un escenario, y lo que hay en medio no es un dibujo, sino que lle José Manuel Rodríguez caracterizado de Pinón y Aurora Sánchez caracterizada de Telva. Aquí lo tenemos, y salían de ahí para saludar al final. Yo creo que eso es bastante importante, solamente por este fecho que está tratado en tesis doctorales, como la que puede tener Paco Cao, ¿no? Y que es bastante complicada de atopar, porque yo estuve buscándola para aquí y no la pude atopar, pero sí que es bastante importante porque se sale un poco de la escenografía que se estaba viendo en aquellos momentos, ya no solo en España, sino en el resto de Europa, aunque por la autarquía vamos a quedarnos solamente con esos ejemplos asturianos. Voy a hablaros ahora de José Manuel Rodríguez y de Aurora Sánchez. Quizás no la conocéis, pero voy a enseñaros un premio que dan en el Salón de Teatro Costumista, que yo tengo unos cuantos, tengo unos cuantos por aquí, así, estos de aquí. Bueno, pues Aurora Sánchez, esto es una caricatura de Marola, fecha 3 dimensiones, de Aurora Sánchez,
que me digan a mí que esto no lle Telva, completamente Telva, falta ahí el pañuelín aquí por encima, Aurora Sánchez salía y era Telva, y Telva gana en kilos y gana en pesos a partir de que Aurora Sánchez se fai cargo de dai carne, de dai personalidad. Pero lle que tamén voy a enseñaros aquí una caricatura que fai el propio Alfonso Iglesias de José Manuel Rodríguez, y díganme si esto no lle Pinón. Si lo vemos de Yueñe, este lle Pinón fechu carne y hueso, pues yo José Manuel Rodríguez, caracterizado como Pinón. Aquí tenemos a Pinón y a Telva. Pinón da un gran cambio, camuda bastante, Telva non tanto, pero camuda bastante, y aquí podemos ver cómo era el estreno en el Principado, aunque se estrenó en Avilés y tuvo un percorrido bastante limitado, unas 30 funciones más o menos esta obra de teatro, porque José Manuel Rodríguez muere en el año 46 y acaba con la compañía, por decirlo de alguna forma. Luego vendrá Eladio Verde y ya pondrán otro tipo de obras de teatro, pero sí es cierto que la compañía asturiana en esos años 40, tanto con José Manuel Rodríguez como con Eladio Verde y después con Antonio Medio, va a ser de gran puxanza, va a ser un referente dentro de lo escenográfico. Esta obra, Pinón y Telva, valnos para la compañía asturiana del año 2020 que estamos ahora, para recuperar esta tradición de Pinón y de Telva, estos dos personajes que son tan importantes dentro de la ideografía asturiana. Valnos para hacer una versión que vamos a estrenar en el Teatro Prendes de Candás en el día 23 de agosto, creo que ya viernes 23 de agosto, con el nombre de Telva y Pinón. Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a hacer unos cuantos cambios dentro del estrames, porque sí que es cierto que esta obra de Pinón y Telva, fecha por Alfonso Iglesias, y una obra completa en sí, pero no se adapta bien a nuestro elenco, y nosotros desde va unos años queremos cuidar bastante nuestro elenco. Creemos que realmente la compañía lleva un grupo que está bastante aposentado ya, no solo por toda la historia y toda la tradición que tenga, y después de muchos cambios que tuvimos que carecer en estos últimos 5 o 10 años. Y vamos a presentar Telva y Pinón. Telva y Pinón, primero porque Telva es más viejina que Pinón, y vamos a hacer un poquillín de y a la cabecera de familia Telva, nun lle Pinón, y vamos a hacer otras cosas. Vamos a hacer unos pequeños cambios dentro de los personajes. Gurrión pasa a ser Gaitana, pasa a ser una niña, una sobrina. Daniel, que era un minero, pasa a ser Daniela, que es una viuda de mineros. Xoanón va a aparecer como el emigrante en un mini homenaje a uno de los personajes también de las caricaturas de asturianas de los años 70, de los años 80, que era este Xoanón. Disculpadme, pero no me acuerdo ahora del nombre del autor. Y por lo demás vamos a hacer lo que sea una migallina más redondina. Alfonso Iglesias ya era un buen caricaturista, tenía chispa para hacer los chistes. José Manuel Rodríguez ya era quien a llevar al extremo los chistes, el paroxismo total de Pinón. Telva, interpretada por Aurora Sánchez, debía ser una maravilla. Pero claro, de esto fue casi 70 años ya, no, más, 80 años ya, porque se estrenó en el año 43. Aún los temas no son los mismos. Tenemos que tener otras ideas más contemporáneas, que son las propias del mismo grupo nuestro. Tenemos que tratar temas como el género, tenemos que tratar temas como la responsabilidad con el idioma, con la nuestra lengua, y de esa forma vamos a tratar de hacer una versión que no va a perder ninguna plizca de lo que Alfonso Iglesias quiso expresar allí, pero manteniendo y calteniendo todo lo que nosotros llevamos dentro y todo lo que nosotros queremos expresar. Bueno, pues encamento vos
tanto para el Teatro Prendes de Candás, en el 30º Salón de Teatro Costumista de Candás, que también lle otro gran evento que se celebra en el Teatro Prendes y que se va a celebrar en el Teatro Prendes en el mes de agosto. Estamos todos seguros de que vamos a salir de esta cuarentena ya y que vamos a tenerlo todo preparado y listo para que disfrutemos de teatro popular asturiano durante una quincena. Y también pues dentro del Teatro Jovellanos de Xixón, que siempre cuenta con nosotros, con la compañía asturiana, que siempre nos da el su sófito, como la Federación Asturiana de Teatro Amateur, FETEAS, y como los teatreros que yo conozco, que no hay nadie que no nos quiera, que no nos aprecie como nosotros apreciamos a todos los demás, sean amateurs, sean profesionales o sean simplemente espectadores de un público, una forma de teatro que es centenaria, esta forma de teatro popular asturiano. Y bueno, con esto doy por finalizado. Sé que a lo mejor alguien quiere hacer una pregunta. Yo tengo aquí algunos cuantas personas. Yo no sé si algunas cosuques que se me ponen por aquí. Ponme Raquel Menéndez, que es interesante esa relación entre el cuerpo de autor y encarnación na obra, ¿no? Pues evidentemente. O sea, y es completamente interesante. Todos los cálteres de los personajes de la comedia del arte pues tienen una forma física y una forma de moverse distinta, ¿no? Que es más importante casi la forma de moverse que la forma física, ¿no? Bueno, en el teatro popular asturiano non deixa de serlo lo mesmo, ¿no? Aunque es cierto que en este teatro popular de los años 40 non existía un movimiento, un tratamiento, y era diferente, y era más la palabra la que se volcaba. Sí que es cierto que los movimientos o la forma de ser física de un actor pues se involucraba en el personaje, ¿no? Involucrabas el personaje. A nadie se le ocurre tener una telva que sea esmirriada o un pinón gordote, y eso que don Orino García ya era una persona grande, pero bueno, sí que es interesante. Y bueno, parece que no hay más preguntines. Si alguien se anima, ya saben, ponemos aquí los comentarios. Y si no se anima, dos cosines: que este coronavirus no nos quite las ganas de comedia. Aden uno, y es súper importante, las ganas de comedia tanto en el teatro como las ganas de comedia de la vida, La vida y esto, una comedia que nos va pasando entre una cuarentena y otra cuarentena. Si Shakespeare fue quien en una cuarentena facer los sonetos mejores de la su vida, y en otra cuarentena que vivió dos, faer tres de las obras más importantes, dos de ellas como son Macbeth y como y el Rey Lear, y la otra ya Antonio Cleopatra, que la sabía, tengo lo estudiado. Bueno, pues si es capaz de dar lo mejor de sí una persona en cuarentena, también los demás somos capaces. Quitando todos los problemas que podamos tener, quitando todos los miedos y todos los pánicos que podamos tener. Y segundo, coño, limpiemos las manos. Se lleve bien sencillo, y es frotar bien, echar jabonín, meter todo por aquí, limpiamos las manos, no llevamos las manos a la cara si tenemos que salir a mercar. Y solo si tenemos que salir a mercar, por favor, vamos a salir a la calle. Si no, quedáis en casa. Estoy Formiento, un Casa Fest, que organiza Formiento, Diego Solís, Ignacio Galán, que contaron conmigo. Te hace chupa eso, para que tengáis unos 45 50 minutinos entretenidos aquí, viéndoles cosas que nos pasen, viéndoles cosas que os podemos contar, que os pueden entretener, pero en casa, ¿vale? Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y a todos por estar aguantándome aquí esta charra que os acabo de pegar, y espero poder veros en agosto estrenando esta obra de Pinón y Telva, de Telva y Pinón, en el Teatro Prendes y en el Teatro Xovellanos, y muy pronto poder daros un abrazo bien fuerte personalmente a todos y cada uno. Un besín y vémonos. Gracias.